Buenos días, nosotras somos las invitadas de la profe, somos estudiantes de microbiología de la Universidad de Antioquia. Mis compañeras Ana Páez, María Jaramillo y yo, Paulina Vallejo, les hablaremos sobre los ácidos carboxílicos. Primeramente, los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos orgánicos que se caracterizan por poseer un grupo funcional carboxilo, o también denominado carboxi. Estos ácidos son ácidos débiles, esto quiere decir que en una solución acuosa no disocian completamente. Algunas de las generalidades de estos ácidos carboxílicos, como les mencioné anteriormente, es que tienen un grupo funcional carboxilo. Este grupo funcional carboxilo tiene un doble enlace con el oxígeno, un enlace simple con el grupo hidroxilo y un enlace simple con una cadena denominada R. El primer paso para nombrar los ácidos carboxílicos es identificar el grupo funcional. Si está en estructura química, mira el tipo de enlace que tiene carbono con el oxígeno, que tiene doble enlace, y con el grupo hidroxilo, que tiene uno. El segundo paso es ver el tipo de cadena que tiene la cadena principal. La cadena principal es la que se deriva del carbono del grupo funcional. La cadena puede ser lineal o puede ser cíclica. ¿Esto que va a determinar? La terminación del nombre. Entonces, siempre van a empezar con ácido y van a terminar en oico o en carboxílico, dependiendo del tipo de cadena. Oico, cadena lineal; carboxílico, cadena cíclica. El tercer paso es identificar el número de carbonos de la cadena principal, teniendo en cuenta que el carbono del grupo funcional se cuenta. También identificar el tipo de enlace que tiene la cadena principal. A modo de ejemplificación, la imagen que tienen a su izquierda, primero identifico el grupo funcional, veo que el carbono tiene dos enlaces con el oxígeno, un enlace con el grupo hidroxilo, OH. Identifico el tipo de cadena, es una cadena lineal, esto quiere decir que va a empezar con ácido y va a terminar en oico, por ser lineal. Miro cuántos carbonos tiene, son 2 carbonos, es decir que según esta tablita que ya les presenté, sería ET. Ácido ET tiene un enlace simple, AN, después de ET, y el final del nombre sería oico por la cadena lineal. La imagen que tienen a su derecha tiene la fórmula del grupo funcional COOH en rojito, como lo pueden ver, y podemos ver pues que la cadena es cíclica, es decir que va a terminar en carboxílico. En cada vértice, en cada extremo de la figura hay un carbono, es decir que este tiene 1, 2, 3, 4, 5 extremos, hay 5 carbonos, es decir que ese es ácido pent, solamente tiene enlaces simples, an, pentan, y su terminación es carboxílico. Pero aquí hago un paréntesis porque cuando la cadena es cíclica, antes de empezar a nombrar el número de carbonos, se le pone el ciclo. Es decir, que este quedaría ácido ciclopentan carboxílico. A modo de ejemplo, y continuando con el tema de nombrar ácidos carboxílicos, se identifica el grupo principal y luego el tipo de cadena, si es lineal o si es cíclica. Luego se identifica el número de carbonos de la cadena principal y el tipo de enlaces que tiene. Los ejemplos que tenemos arriba son cadenas cíclicas, que se nombran con la terminación carboxílico. En cada uno de los extremos hay un carbono y se comienza a nombrar por los extremos de cada carbono que tenga enlace. Para nombrar el ejemplo que está arriba a la derecha, comenzamos a contar los carbonos a partir del grupo funcional y nos dirigimos hacia el lado que esté más cerca del radical, que en este caso es un metil. Su nombre completo sería ácido 3-metil ciclopentano carboxílico. El ácido de abajo tiene una cadena lineal, por lo tanto se nombra con la terminación oico. Contamos los carbonos a partir del grupo funcional, que en este caso es de derecha a izquierda. Como presenta 3 carbonos, tendría el prefijo prop, tiene enlaces simples, entonces sería propan, y con el sufijo quedaría ácido propanoico. Como derivados de los ácidos carboxílicos, tenemos a los ésteres. Estos proceden de condensar ácidos carboxílicos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. Su fórmula es la que vemos abajo, a la izquierda, donde vemos que R representa una cadena carbonada, seguida de un carbono con un doble enlace con oxígeno, y un oxígeno
con otra R, que es la que tiene un apóstrofe. Esta representa otra cadena carbonada. Para nombrarlos es necesario reconocer la cadena principal. Para estos casos sería la que está antes del oxígeno y del doble enlace con el oxígeno del carbono. Esta parte llevaría la terminación OATO. Todo lo que está después del oxígeno conectado al carbono con el doble enlace llevaría la terminación hilo. Como ejemplo de una cadena lineal de éster, tenemos el propanoato de metilo, que como ya habíamos mencionado, se nombra a partir del carbono que tiene el doble enlace con oxígeno. Cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato T. Y luego va el nombre del alquilo al que está unido. En este ejemplo tenemos al benceno. Siguiendo la nomenclatura se agrega la terminación carboxilato y como el radical que está unido al oxígeno es un metil, su nombre completo sería benceno carboxilato de metil. Continuando con el tema de derivados, tenemos los haluros de ácido o también conocidos como haluros de acilo. Son el producto de la reacción entre un ácido carboxílico y un halógeno, donde se sustituye el OH del ácido carboxílico por un halógeno, que está aquí representado por una X. Los halógenos pueden ser el cloro, el bromo, el flúor o el yodo. A diferencia de los ácidos carboxílicos que se nombraban ácido y se le agregaba la terminación oico, para los haluros de ácido se nombra primero con el nombre del compuesto halogenado y se le agrega la terminación uro. También se reemplaza la terminación oico por oiro. Como ejemplo tenemos el cloruro de metanoilo. Cuando el haluro va unido a un ciclo, se toma el ciclo como cadena principal y se nombra como haluro de y después va el nombre del ciclo y se le agrega la terminación carbonilo. Como ejemplo tenemos el fluoruro de ciclohexano carbonilo. Los anhídridos son compuestos químicos orgánicos cuya fórmula general es RCO2 o por lo general son el producto de la deshidratación de dos moléculas de ácido carboxílico entre sí, aunque también puede ser de solo una en el caso de que se desempeñe de manera intramolecular en una molécula de ácido dicarboxílico. Si reaccionan con agua, pueden volver a constituir los ácidos carboxílicos de partida. La nomenclatura de los anhídridos es bastante sencilla, se da con 3 reglas. En la primera, cuando son dos moléculas del mismo ácido, se nombran reemplazando la palabra ácido por anhídrido, como es el caso del anhídrido etanoico. En la segunda es cuando están formados a partir de dos ácidos diferentes. En ese caso se nombran citando alfabéticamente los ácidos, como es el caso del anhídrido etanoico propanoico. Y en la tercera, los anhídridos cíclicos se nombran cambiando la palabra ácido por anhídrido y terminando el nombre dioico, como es el caso del anhídrido butanodioico. Por último, como dato interesante, podemos agregar que el anhídrido acético, que es uno de los más comunes, cuando se junta con fenoles, puede generar esteres y eso resulta bastante útil en la fabricación del ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina. El nitrilo es un compuesto químico en cuya molécula existe el grupo funcional cianuro o ciano. Se pueden considerar derivados orgánicos del cianuro de hidrógeno, en los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo y a pesar de que no contienen el enlace característico, en algunos momentos se pueden considerar derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, ya que una de las reacciones más utilizadas es su hidrólisis a ácidos carboxílicos. En esa reacción tiene lugar en presencia de un ácido o una base fuerte y en ambos casos el primer producto es una amida. Se obtienen por la reacción del cianuro de sodio o de potasio sobre los haluros de alquilo y también se pueden obtener calentando las amidas en presencia de un deshidratante. Acerca de la nomenclatura podemos mencionar que primero la IUPAC los nombra añadiendo el sufijo nitrilo al nombre del alcano con igual número de carbonos, como es el caso del metanonitrilo. Segundo, cuando actúan como sustituyentes se emplea la partícula ciano precediendo el nombre de la cadena principal, que es el caso del ácido 3 bromo 5 cianohexanoico. Y tercero y último, los nitrilos unidos a ciclos se nombran terminando el nombre del anillo en carbonitrilo, como es el caso del benceno carbonitrilo. Las amidas son un compuesto orgánico resultado de la reacción de un ácido carboxílico con amoníaco, es decir,
NH3, que sustituye uno, dos o tres de sus hidrógenos por radicales alquílicos o aromáticos. La reacción de un ácido carboxílico con amoníaco, aminas primarias y aminas secundarias, da lugar a las respectivas amidas primarias, secundarias y terciarias. En cuanto a la nomenclatura, podemos decir que primero se nombran como derivados de los ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por amida, como es el caso de la metanamida. Segundo, son grupos prioritarios frente a las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos, como es el caso de la 3-hidroxibutanamida. Tercero, actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios. En ese caso preceden el nombre de la cadena principal y se nombran como carbamoil, que es el caso del ácido 5-carbamoil pentanoico. Y por último, cuando el grupo amida va unido a un ciclo, se nombraría el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxamida para nombrar la amida. Como dato interesante, podemos mencionar que las amidas se encuentran en sustancias como los aminoácidos, el ADN, el ARN, las proteínas, las vitaminas y las hormonas. Ahora vamos a poder observar en este video una práctica de laboratorio sencilla para poder diferenciar los ácidos carboxílicos de otros compuestos orgánicos. La práctica que se va a realizar, se va a agregar 1 mililitro de bicarbonato de sodio en 1 mililitro de distintas sustancias. Una de ellas es el ácido metanoico, que es un ácido carboxílico. Y pues vamos a observar qué sucede cuando agregamos el bicarbonato de sodio, cómo se da, qué reacción se da, por qué se da, para que nosotros podamos observar por qué es posible determinar o diferenciar el ácido carboxílico del resto de compuestos orgánicos. Para ello tomamos muestras de los compuestos antes señalados. En tubos separados, 1 mililitro de etanol, 1 mililitro de propanona y 1 mililitro de ácido metanoico. Cuando ya tenemos nuestras muestras en cada tubo de ensayo respectivo, vamos a adicionar bicarbonato de sodio. Agregamos 1 mililitro de solución de bicarbonato a cada uno de los tubos. La evidencia que esperamos observar es la formación de burbujas, un burbujeo o efervescencia como señalamos anteriormente, y esto ocurrirá en el ácido carboxílico. Como vemos, ni el etanol ni la cetona reaccionan. Mientras en el ácido carboxílico observamos la evidencia señalada. Esta es una reacción de identificación. Solo los ácidos carboxílicos reaccionan a esta prueba por la acidez de estos compuestos orgánicos. La utilidad de esta prueba es para poder diferenciar ácidos carboxílicos de otros compuestos químicos orgánicos.
Los ácidos carboxílicos se producen naturalmente en las grasas, lácteos cítricos y entre sus usos más importantes se encuentran en la industria alimentaria, en la elaboración de aditivos, conservantes como el ácido sórbico y el ácido benzoico. Es un regulador de la alcalinidad de muchos productos, se utiliza para la producción de refrescos, es el principal ingrediente del vinagre común, es decir, el ácido acético. La industria farmacéutica se utiliza para la fabricación de antipiréticos y analgésicos. En otras industrias se utilizan para la fabricación de plásticos y lubricantes como el ácido sórbico, también para la fabricación de barnices, resinas elásticas y adhesivos transparentes, pinturas, barnices, jabones, detergentes, cosméticos y productos de limpieza. Y ya por último, agradecerle a la profesora por la invitación. Esperamos les haya quedado claro el tema de los ácidos carboxílicos.